Muy buenas amigos, este vídeo lo estamos grabando un domingo, pero es un domingo un poco especial, porque Javi ha tenido que trabajar todo el fin de semana. Sí, en China a veces ocurre que hay que trabajar los fines de semana para poder tener más días festivos seguidos. En esta ocasión se trataba de las vacaciones de la llamada Semana de Oro de octubre y nos tocaba librar lunes, martes y miércoles, pero el gobierno central decidió ya hace muchos años que era mejor trabajar el fin de semana previo en lugar del jueves y viernes para así poder tener 7 días de descanso seguidos. Este tipo de medidas buscan sobre todo aumentar el consumo y promover el turismo nacional. Claro, pero a mí, por ejemplo, muchas veces se me hace muy duro tener que trabajar el fin de semana, porque en la mayoría de los países occidentales esos 2 días son algo sagrado y prácticamente intocable si ya trabajas de lunes a viernes. Pero en China, el domingo como día de descanso apenas tiene un siglo de historia. Y el fin de semana de 2 días libres solo lleva funcionando oficialmente desde 1995. Ahora bien, en la práctica, eso de librar sábado y domingo es casi un privilegio de los funcionarios, de los trabajadores de las empresas estatales, de las grandes empresas privadas o de los profesores y estudiantes. Pero no todos ellos, porque en la enseñanza secundaria sigue siendo muy habitual ir a clase los fines de semana. Si nos fijamos en los días de vacaciones que nos corresponden por ley, en China hay 11 días al año marcados por el calendario nacional. Y entre 5 y 15 días a disposición de cada uno, dependiendo de la cantidad de años que llevemos trabajando. Además, según un estudio de la Universidad Normal de Pekín, en China se trabajan entre 2.000 y 2.200 horas al año. Lo que supondría trabajar más de 40 horas semanales sin vacaciones. Pero lo curioso es que China seguramente no es el número 1 en la lista de los países donde más horas se trabajan, porque según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el primer puesto es para México. Así que a lo mejor habría que dejar de decir eso de trabajar como chinos y empezar a pensar en los mexicanos. Sí. Entre los países con unos niveles de horas anuales similares a los de China encontraríamos a Corea del Sur, que es un país con una cultura bastante similar, Grecia, Chile y Rusia, mientras que Japón y España ocuparían los puestos 17 y 21 respectivamente. Sin embargo, China sí destaca con un problema muy grave, que es el de la cantidad de muertes por agotamiento laboral. Exactamente, según un estudio realizado en el año 2012, en China mueren cada año 600.000 personas por exceso de trabajo. Pero una cosa que a lo mejor sorprenderá a algunos es que este estudio fue publicado por un periódico vinculado a la Liga de la Juventud Comunista, que es, por así decirlo, el brazo juvenil del Partido Comunista de China. Es decir, al contrario de lo que muchos piensan, en China sí se discute sobre las condiciones laborales. Y además ocurre que la explotación y los abusos se concentran sobre todo en el sector privado, porque como hemos dicho antes, las personas que trabajan para el Estado disfrutan de una serie de garantías que en general se respetan. Otro detalle de esas muertes por exceso de trabajo es que afecta más a los trabajadores de cuello blanco. Eso es, porque aquí no estamos hablando tanto de personas que trabajan con su fuerza física hasta morir de cansancio, sino más bien de profesionales que pasan muchas horas sentados, que no hacen suficiente ejercicio, que comen fuera de casa y que beben alcohol como una forma de mejorar las relaciones laborales y empresariales. Según un estudio realizado por Jobing.com, una página de empleo, los informáticos son los que más horas extra hacen dentro de esta categoría. Seguidos de los agentes inmobiliarios y los profesionales del transporte, que es un sector en plena transformación en China y del que os hablaremos en otra ocasión. Así pues, por todo ello y también por la forma en la que funcionaba el imperio chino, de la que hablaremos otro día, en China existe una fuerte preferencia por los puestos de funcionario, que suelen ser más estables y más tranquilos, aunque a veces no se gana tanto dinero. Eso es todo por hoy. Ahora queremos saber vuestra opinión. Y si queréis que sigamos haciendo más vídeos como este, a cambio solo os pedimos que le deis un me gusta, lo compartáis o os suscribáis. Aunque si queréis ir un paso más allá, también podéis convertiros en nuestros patrocinadores o mecenas a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis más vídeos con contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Por cierto, aunque antes me he quejado un poco por tener que trabajar el fin de semana, lo cierto es que como profesor yo soy un privilegiado en cuanto a mi jornada laboral. Aunque luego con los vídeos invierto tantas horas que al final me quedo sin tiempo libre. Lele también trabaja bastantes horas a la semana dando clases de mandarín por Skype, pero la que se lleva la palma en nuestra familia sin duda es la madre de Lele, Sí. que se pega todos los días desde las 8 de la mañana hasta más de las 9 de la noche en la zapatería, sin librar los fines de semana y con un total de menos de 5 días festivos al año. Sí.
Pero lo más gracioso es que ella está tan feliz y no hay manera de convencerla de que trabaje menos. Imposible. A mí antes me pasaba más bien lo contrario, pero desde que estoy en China, y en parte por esa presión familiar y social, me doy cuenta de que me estoy convirtiendo en una especie de adicto al trabajo, y eso no sé si es muy bueno.